Lo que sobra es tiempo, me dije. Debajo de estas múltiples capas de firmes células palisades y protector ácido palmítico. Al resguardo del pretoriano aceite de colza, ningún hongo me aquejará. Lo sabía. Si alguna bacteria lo intentó, se perdió en el microscópico laberinto del escolta pericarpio que me envuelve. Soy una fortaleza minúscula, pero infranqueable. Tiempo es lo que me sobra, me dije. El Holoceno apenas comenzaba. Me sumí en un sueño no sueño, entre almidones y azúcares varios, poliinsaturado y dulce reposo de siglos. Cálidamente dormí, sola e impenetrable, segura siempre. No estaba lista entonces. Nunca temí perecer mientras. Esperar es mi arte. Las semillas nos alimentan, nos curan, nos abrigan y forman parte de nuestra cultura. Son tan diversas como valiosas, tan antiguas como sofisticadas, un ejemplo prodigioso de evolución que atesora infinitas adaptaciones. Como describe el poema de la escritora mexicana Diana del Ángel, estas estructuras vegetales son capaces de esperar siglos hasta detectar el momento óptimo para germinar y dar paso a la vida de una planta. Desde el Neolítico, el ser humano ha ido domesticándolas y seleccionando las más resistentes y productivas. Pero lo que antes era un mosaico de variedades tradicionales adaptadas a cada región y a cada clima ha sido reemplazado por sistemas agrícolas que dependen de variedades de plantas genéticamente muy parecidas entre sí. Según la FAO, desde comienzos del siglo pasado se ha perdido alrededor del 75% de la diversidad de las plantas cultivadas. La agrodiversidad atraviesa un momento crítico. ¿Qué está haciendo la comunidad científica para garantizar la alimentación del futuro? ¿Y qué podemos hacer como sociedad? Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia. 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 Ciencia para Leer, un podcast con las voces del CSIC. Y para responder a estas y otras muchas preguntas sobre las semillas nos acompañan dos guardianas de la diversidad vegetal, o al menos ese es el nombre que yo les he puesto. Luego ellas confirmarán o no. Nuestras invitadas no son protagonistas de un cómic de Marvel, pero merecen ese apelativo por el trabajo que realizan. Están con nosotras Cristina Nieto, investigadora en el Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, perteneciente al CSIC, y también nos acompaña Marina Palancar. Ella ha trabajado en el Servicio de Conservación del Centro de Recursos Fitogenéticos. Y además de investigar, Cristina y Marina no paran de participar en eventos de divulgación y han escrito, junto con Marta García Díaz, un libro en la colección que sabemos de, titulado No podía ser de otra manera, Las semillas. Cristina, Marina, bienvenidas a Ciencia para Leer. Gracias. Muchas gracias, Carmen. ¿Os gusta esto de guardianas de la diversidad vegetal? ¿Os sentís identificadas o...? Ciertamente somos un granito de arena, ¿no? Porque en lo que hemos podido o en lo que podemos, claro que ayudamos a conservar esa biodiversidad. Sí me gusta divulgarlo y ponerlo en conocimiento a otros para que poquito a poquito, cada uno en lo que podamos, ser guardianes de semillas, sí. Cristina, ¿tú te ves con la capa o no? No tanto. Yo creo que los verdaderos guardianes son las personas que a lo largo de miles de años han cultivado las variedades tradicionales de las plantas y luego las personas que tuvieron las iniciativas científicas y políticas de crear las infraestructuras para conservarlas. Nosotras somos como ya la última pincelada, encantadas de participar, pero ha habido gente que ha tenido colaboraciones más importantes. Bueno, un engranaje de la gran cadena, ¿no? Sí. ¿Y por qué son importantes las semillas y por qué hay que conservar la mayor cantidad de diversidad vegetal, amigas? Bueno, yo desde el punto de vista de las plantas, las semillas son importantes para ellas porque son su medio de perpetuarse la siguiente generación, son sus estructuras de reproducción, de dispersión, de transmisión de su material genético, eso a lo largo de distintas generaciones. Entonces, para las plantas son esenciales. Al final son la base de nuestra alimentación. Más del 80% de nuestra alimentación se basa en las plantas. Pensemos que los animales también se alimentan de plantas. Entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Cuando conservamos esa diversidad genética,
pues estamos conservando opciones para el futuro. ¿Y qué estructura tiene una semilla y qué mecanismos activa para prosperar en entornos a veces bastante hostiles? La estructura básica de una semilla es que contiene un embrión, que es una mini planta, y para proteger al embrión y para nutrirlo, la rodea en la mayoría de las semillas un tejido que se llama endospermo, que tiene eso, pues vitaminas, hidratos de carbono, proteínas para alimentar al embrión, y para protegerlo, pues tiene la cubierta de la semilla, tienen miles de estrategias para sobrevivir. Mucha evolución ahí también, ¿verdad? Sí. Solemos asociar las semillas con tamaños pequeños, como un grano de mostaza o de chía, pero en el libro decís justo que hay muchas formas y tamaños, como ya tú apuntabas, Cristina, y su morfología no es casual. ¿Por qué? Suelen cumplir una función relacionada pues, con la dispersión, con la protección y con la germinación. Pensemos, por ejemplo, en semillas como el diente de león, ¿vale? Que tiene una estructura muy aerodinámica que le permite ser arrastrada por corrientes de aire y llevarla a cientos no sé, cientos a lo mejor no, pero kilómetros de distancia, ¿no? Para encontrar un lugar donde germinar. El coco, por ejemplo, puede flotar, tiene esa cámara de aire en su interior que le permite pues, viajar por corrientes de agua y igual desplazarse kilómetros. Y también las hay como gigantes, ¿no? Porque en el libro describís alguna que pesa kilos. Precisamente la del coco de mar o mismamente la semilla del aguacate, o sea, lo que conocemos como el hueso del aguacate, si lo pensamos es una semilla gigante comparada con una semilla de trigo, por ejemplo. O sea que no hay que irse al coco de mar. No. Tenemos aquí cerquita semillas de tamaño bastante considerable, ¿no? Sí. Y en el colegio todos hemos plantado en un bote una semilla de garbanzo o de lenteja para verla germinar y seguir de cerca el primer paso de la vida de una planta. Yo lo recuerdo, la verdad es que con cariño, ¿no? Ese momento de humedecer los algodones y ponerlos ahí. Pero antes de todo eso, antes de germinar, contáis que las semillas pasan por un estado de latencia. ¿En qué consiste esto? Pues es un proceso fisiológico que tienen algunas especies, no todas, que les sirve a las plantas para dispersarse en el tiempo. Por ejemplo, semillas que vayan a germinar en condiciones muy desfavorables, pues a lo mejor esas semillas tardan años en germinar por este fenómeno de latencia y germinan X años después cuando las condiciones son favorables. Y esto es uno de los primeros caracteres que se eliminaron de las plantas cultivadas, porque justamente lo que nos interesa es sembrar la especie que queramos recoger y que germine ese año, no dentro de 10. Sin embargo, la semilla de la que hablaba Diana del Ángel en su libro Épica de la semilla, en el poema que hemos escuchado al comienzo, esa semilla no tenía prisa por crecer. ¿Es cierto que hay semillas que pueden germinar pasados cientos o miles de años? Sí, es cierto, y el ejemplo del que habla, la que llaman semilla de Matusalén, pues fue una semilla que se recogió en una excavación en Israel y los científicos decidieron en el año 2005 probar suerte e intentar germinarla. Y claro, consiguieron germinarla después de 2000 años, se calcula. Pero bueno, esto no significa que todas las semillas tengan ese poder de germinación a lo largo de tantísimos años, pero sí nos demuestra, ¿no?, que el poder que tienen esas semillas de resistir para al final germinar cuando se necesita o cuando se dan las condiciones adecuadas. Y en el libro también habláis de unas semillas especialmente importantes porque cambiaron la historia de la ciencia. ¿Cuáles son? ¿Os contáis? Los guisantes de Mendel, que ahí yo creo que todos absolutamente conocemos, que gracias a estos experimentos con guisantes lisos y rugosos y verdes y amarillos, Mendel estableció las leyes de la genética. También hemos elegido el trigo porque pues, fue la planta en la que se basó la Revolución Verde de los años 50 del siglo pasado, que fueron una serie de mejoras de aplicación de técnicas de mejora genética y también otras prácticas agrícolas que aumentó la productividad de los cereales a nivel mundial de una manera excepcional. Y ya por último a uno que le tengo yo mucho cariño, que es el maíz, que Barbara McClintock, que fue una científica excepcional,
descubrió una regulación génica de los cromosomas que se llaman, bueno, unos elementos que se llaman los transposones, y justamente los describió en maíz, y a raíz de eso se vio que son unos elementos que existen en todos los genomas, tanto de plantas como de animales. Y eso es para demostrar que la investigación en plantas muchas veces ha descrito mecanismos básicos que luego se han aplicado, por ejemplo, a medicina humana. Algunas semillas modificaron el rumbo de la ciencia, como nos ha explicado Cristina, y otras ofrecen información muy valiosa para conocer nuestro pasado. Si uno piensa un poco en cualquier comunidad anterior a la llegada del plástico y de la mecanización, pues nos damos cuenta que las plantas han sido la base de la subsistencia humana, se han utilizado para dar de comer a los animales, para artesanías, para curar, incluso para deleitarnos con fragancias, con colores, con sabores. Nos han servido también para multitud de actividades relacionadas con la vida cotidiana, con la producción de alimento, con la preparación de ese alimento y con el consumo de ese alimento. Pero quizá uno de los aspectos más importantes de las plantas es que éstas están cargadas de significado y forman parte de las relaciones sociales, de las creencias. Leonor Peña Chocarro es investigadora del CSIC y coordina la sección de arqueobotánica en el Instituto de Historia del CSIC en Madrid. Para mí mis semillas, esas bolitas negras que habéis visto, son como una lente a través de la cual yo exploro diferentes ámbitos de la experiencia humana, como la dieta, la cocina, la producción, las interacciones sociales, las relaciones con el medio, la identidad, las tecnologías, etc. Leonor nos cuenta que las semillas y las plantas tienen una característica muy importante para ella. Que nos permiten acercarnos a lo mundano, a lo cotidiano, explorar esa parte de la sociedad que rara vez aparece en los textos, por ejemplo, en los textos escritos. Nos acerca a la vida de la gente corriente, a sus experiencias, a su adaptación, a su resiliencia ante las dificultades que pueden ser de muy diversa índole. Y por lo tanto, para mí, estas plantas, como decía, es el foco a través del cual yo exploro las sociedades del pasado. Las semillas nos acercan a la gente corriente. ¿Qué os parece el trabajo que hace Leonor Peña? O sea, Leonor es fantástica. Recomiendo a todo el mundo que miren sus vídeos de charlas porque justamente mezcla la historia o la arqueología con la botánica, hila muy bien la importancia de las plantas a lo largo de la historia de la humanidad. Y esa unión de cómo se integraron las plantas y los cultivos a lo largo de la historia de las civilizaciones, yo creo que es algo que todavía nos queda mucho por saber. Pues las semillas con las que trabaja Leonor están recuperadas de yacimientos arqueológicos, como decíamos, y se han mantenido a lo largo del tiempo, ya sea quemadas, en agua o desecadas, porque las condiciones ambientales y otras circunstancias así lo han permitido. Pero ahora vosotras trabajáis precisamente en una parte en conservación y me gustaría que nos explicarais qué formas existen en la actualidad para conservar las semillas. Podemos hablar de dos grandes estrategias, in situ y ex situ. In situ, como más o menos se entiende, es conservar las semillas, las plantas, en su lugar de origen y vivas, en campos, sembradas. Y luego otra forma que tenemos de conservarlas es ex situ, ¿vale? Y es ya cuando las guardamos en bancos para, de esa manera, mantener la carga genética que tiene intacta. ¿Y cuándo y por qué nació la idea de crear estos reservorios, esta conservación, como explicaba Marina, ex situ? En muchos países del mundo se dieron cuenta que gracias a estas técnicas de mejora genética que he comentado antes con la Revolución Verde, la productividad de los cultivos aumentó muchísimo, pero a la vez se empezaron a cultivar muy pocas variedades y con un acervo genético, digamos, mucho más estrecho. Y se dejaban de cultivar las variedades tradicionales representativas de cada país y hubo varias iniciativas que, partieron de la FAO de empezar a crear bancos de semillas para guardar esas semillas antes de que desaparecieran de los campos. Y en esas iniciativas está basada ahora más o menos la red mundial de bancos que tiene cada país. Y hay un nombre propio en todo esto que creo que es Vavilov o Vavilov. Fue un agrónomo ruso que se dedicó a hacer viajes por el mundo justamente buscando como el origen de estas especies cultivadas.
y fue un poco el ideólogo de crear bancos de semillas en todo el mundo. Durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, pues su única misión era proteger todas esas semillas que habían ido recopilando durante años y años. Y él y su equipo de investigadores o de personal que trabajaba allí estuvieron a punto de morir de inanición estando rodeados de semillas Paradójico. que podían haber consumido, pero prefirieron antes salvaguardarlas. ¡Wow! Sí. Es una historia bastante épica esta, Sí, ¿eh? sí, la verdad que sí. Este sí que era un guardián de la diversidad. Vosotras trabajáis en un centro que se dedica específicamente a la preservación vegetal. Por eso me gustaría que me contarais qué hacéis exactamente en el Centro de Recursos Fitogenéticos. Mantiene las colecciones de las variedades de especies cultivadas. Nosotros llevamos la conservación de las leguminosas y los cereales de invierno y a la vez somos una copia de seguridad del resto de los bancos que hay en España, distribuidos en las distintas comunidades autónomas, y más, pues en cada comunidad autónoma conservan las semillas pues más propias de esa zona. Y en alguna de las fotos que se ven de vuestras instalaciones se pueden observar hileras y estanterías repletas de latas, como las latas de tomate frito. Perdonadme la comparación, pero según yo lo vi dije, ¿esto qué es? ¿Cuál es el proceso que sigue una semilla que va a ser guardada en un banco como el vuestro? ¿Siempre terminan en una lata o dependiendo de la semilla? Pues dependiendo, te cuento. Lo primero que hacemos cuando recepcionamos una semilla es identificarla, recopilar toda la información que podamos de ella, pues de dónde viene, quién la ha cultivado, sus características visuales. Y bueno, pues una vez que la hemos limpiado, hacemos un ensayo de germinación para ver si esa semilla realmente está sana y en condiciones de ser almacenada. Y bueno, pues si la semilla tiene más de un 85% de germinación, que es lo que consideramos ideal, óptimo, y una vez que ya la hemos secado y sabemos que es viable, es cuando pasamos a almacenarla. En el CRF tenemos 2 cámaras, una que está a -4, en la que guardamos las semillas en unos tarros de cristal con cierre hermético, y después tenemos las latas, que son efectivamente latas de conserva como las que tenemos en casa, y lo que tenemos es una máquina enlatadora que lo que hace es cerrarla herméticamente. Y ahí esas latas que veis son la cámara de -20 grados, donde las semillas se conservan por largos periodos de tiempo. Y aparte de conservar minuciosamente, como has explicado, Marina, las semillas, también desarrolláis proyectos de investigación. Cristina, ¿qué proyectos estáis ahora trabajando? Estoy usando la colección de trigo blando, que es el trigo harinero, para buscar qué genes están implicados en las plantas de trigo como de adaptación al aumento de la temperatura. Las plantas, cuando perciben que la temperatura ha aumentado un poco, pues cambian mucho su morfología, igual que nosotros nos abanicamos, pues las plantas cambian el ángulo de las hojas, su tiempo en el que florecen, etcétera, y eso puede repercutir en que los rendimientos realmente disminuyan bastante. Pues estamos intentando averiguar qué genes controlan todas esas respuestas en trigo. Ahora estamos participando también en un proyecto con Portugal y vamos a secuenciar la colección de centeno. Secuenciar quiere decir conocer lo que está escrito en los genomas. Entonces el centeno es un cultivo que está tomando mucha importancia ahora porque es uno de estos que se les llama infrautilizados. Desgraciadamente en España pues se estaba dejando de cultivar. Creemos que aportando información que pueda ser útil a las empresas de mejora o a la gente que lo quiera sembrar, pues contribuiremos a que este cultivo pues cobre más importancia. El Centro de Recursos Fitogenéticos donde trabajáis es el mayor banco de semillas de España, y en una isla del archipiélago ártico, a 1.300 kilómetros del Polo Norte, hay otro muy especial. La bóveda global de semillas de Svalbard, en el Polo Norte, es el nuevo Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Es el Banco de Semillas Mundial. Bajo su suelo helado se almacenan muestras de más de 6.000 plantas. El objetivo es conservar una representación de los cultivos de todo el mundo ante posibles desastres naturales o guerras. Lo custodia Noruega, pero participan científicos y gobiernos de todo el mundo.
El pasado 20 de mayo se anunciaba la concesión de este galardón al Banco Mundial de Semillas, también conocido como la bóveda del fin del mundo o el Arca de Noé. ¿Qué tiene de especial este banco de semillas? Debido a su ubicación, ¿no? Muy cerquita del Polo Norte, como hemos dicho, gracias a ese frío extremo y a la estabilidad geológica de la zona, pues son las condiciones ideales, ¿no? Lo siguiente para conservar semillas. De hecho, no es un banco al uso, no es un banco convencional, porque no hay gente trabajando en el banco. Se abre 2 veces al año, si no recuerdo mal, se establecen 2 fechas y en esas fechas los países que quieran deben de tener sus semillas preparadas para poder enviarlas allí. Y de Svalbard yo creo que también hay que resaltar que es una iniciativa internacional en la que por una vez los países parecen haberse puesto de acuerdo para guardar sus semillas sin perder de vista que las semillas de cada país son patrimonio suyo. Y por eso yo creo que le han dado el Premio Princesa de Asturias de Cooperación, porque precisamente es una iniciativa de cooperación entre muchos países del mundo. Justo iba a comentaros que hay mucho de simbolismo, aparte de reconocimiento científico, ¿no? En este premio. Esa previsión de pensar en el futuro todos juntos, yo creo que es eso, es muy simbólico y es verdad que a lo mejor las semillas no las necesitamos mañana ni pasado, pero vete tú a saber dentro de 50 o 100 años en qué condiciones está todo y si realmente eso está ahí, va a servir y va a servir de mucho. Y para los que nos queda lejos Svalbard y toda la parte de conservación y técnica a la que vosotras os dedicáis, también hay iniciativas como INCRIS, Compartiendo las Judías, que es un proyecto que además ganó el premio de la Unión Europea de la Ciencia Ciudadana en 2024. Y me gustaría que nos contarais, porque también vosotras participáis en este proyecto. Este experimento es una parte de un proyecto europeo que estudia las leguminosas en muchos países de Europa, y esta parte de ciencia ciudadana consistía, su objetivo era descentralizar la conservación de los recursos genéticos y que la ciudadanía participara. Entonces, para ello, quien quería participar se inscribía en una app que se creó y se le mandaban a esas personas 6 muestras de variedades tradicionales de judías que podían provenir desde cualquier país de Europa. Se tenían que sembrar, ir documentando pues todos los datos que requería la app, pues el color de las hojas, de las flores, la longitud de los tallos, un montón de cosas para mandarle esos datos a los equipos científicos y que se pudieran comparar pues cómo crece una judía en Estocolmo o cómo crece la misma variedad en Sevilla, por ejemplo. Y aparte de estos datos más científicos, se compartían recetas, dibujos, historias de cómo se cultivaban las semillas. La verdad es que ha sido muy, muy bonito. Aparte de esos proyectos organizados y con unos plazos y condiciones de participación concretos, ¿cómo podemos contribuir a cuidar la biodiversidad vegetal, nosotros como ciudadanos y ciudadanas? Consumir productos locales y de temporada, ¿no? Eso sería una de las primeras. Participar en experimentos de divulgación científica. Tienes un huerto, tienes un pequeño jardín, pues siembra variedades que sean de tu zona. Júntate con gente y comparte esas semillas. Al final son muchas formas en las que podemos mantener esas semillas que son más nuestras, más de nuestros lugares, vivas a lo largo del tiempo. Y ahora que están tan de moda los festivales de música y que se acerca el veranito, también hay festivales de semillas. ¿En qué consisten? Pues nada, se juntan agricultores, aficionados, investigadores, asociaciones y comparten y ponen en común pues, semillas, vivencias, experiencias. Y es una forma de mantener esa cultura viva y de pues, hacer intercambios de semillas y que cada uno, a nivel de lo que puede, conservarlas en el tiempo. Cristina. Un ejemplo de promoción de este tipo de variedades es el tomate rosa de Barbastro. Pues es el claro ejemplo de cómo se puede recuperar una variedad tradicional, valorizarla, que todo el mundo la conozca, la consuma, etcétera. Bueno, pues con el tomate rosa así casi como saboreándolo y cuerpo festivalero, pasamos a las secciones habituales. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Cristina, Marina, ¿cómo fue vuestro viaje hasta llegar a trabajar en ciencia? Pues el mío
real, pues una promoción. Cuando llegué estaban arrancando unas plantas y eran cacahuetes. Yo no sabía que el cacahuete crecía bajo tierra, lo siento, no lo sabía, ¿vale? Y me sorprendió muchísimo. Y bueno, caí en el departamento de conservación y lo que hacíamos precisamente era eso, estudiar distintas estrategias para ayudar a que esa conservación sea más larga en el tiempo. Cristina, ¿y tú cómo llegaste a este mundo de la ciencia y las semillas? Me gustaría contar algo así épico, pero nada, fue de lo más tradicional. Pues después de la carrera hice la tesis doctoral en el mundo de virus de plantas y bueno, luego con todas las vueltas que damos los científicos por ahí, por el mundo, en un centro del CSIC también, en otro, pues desde hace 5 años estoy en el Centro de Recursos Fitogenéticos intentando aplicar todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera en la conservación de estas variedades y en su uso también. La contraportada. Ahora toca que nos contéis por qué hay que leer vuestro libro. Bueno, con todo lo que habéis dicho, a mí me han dado ganas otra vez de leerlo, pero a ver, hacerme una contraportada sonora. Si nos paramos a pensar un poco, las semillas nos rodean por todos los lados, por todos los flancos. En nuestra mesa, todos los días, probablemente tengas semillas. La ropa que llevas puesta, los medicamentos que en ocasiones tenemos que tomar, pues al final, mirando alrededor, son unas grandes desconocidas, pese a que las tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay un fenómeno que se llama plant blindness, que es ceguera de plantas, que está descrito y es como la mayoría de la sociedad ignora que existen las plantas y su importancia, como ha dicho Marina. Y hay que promover más el conocimiento de plantas, saber que la investigación en plantas es súper importante y cualquier contribución, como por ejemplo este libro sobre las semillas, que nos acerquen a ellas, pues yo creo que suma y que además es agradable de leer y divertido, yo creo. Claro que sí. Bueno, amigas, el tiempo se nos agota, pero una cosa yo creo que sí nos ha quedado clara. Las semillas son mucho más que el proyecto de una planta futura y hay mucha ciencia y mucha ciudadanía trabajando para conservar la agrodiversidad y garantizar el alimento de las generaciones futuras. Eso lo habéis demostrado, yo creo, en este ratito. Sí, yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que queríamos, desde luego. Pues Cristina Nieto, investigadora del CSIC en el Centro de Recursos Fitogenéticos, y Marina Palancar, técnica del Banco de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos, muchas gracias por dirigir hoy nuestros oídos y nuestra atención hacia las semillas y que no tengamos más esa ceguera. Gracias a vosotros. Hasta aquí llega este capítulo de Ciencia para Leer. Gracias a Leonor Peña por su participación en este capítulo y también a Amalia Bautista, que nos regaló su voz para el poema del comienzo. Como siempre, Erika Delgado y Yaiza González han estado a cargo del diseño sonoro y el montaje, y en el micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de títulos de divulgación del CSIC se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los libros están disponibles en formato papel y en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.